vamos a partir con la sesión de hoy, que es recuperativa por el día viernes 11, donde no pudimos reunirnos. Quedamos acá en los plastificantes. Les voy a compartir un video para que ustedes vean una aplicación real de lo que es el plastificante. Y sobre todo que es un plastificante, si se fijan, de alta capacidad de reducción de agua, llegando hasta un 30% de la reducción de agua. Entonces este es un plastificante, un hiperplastificante, que tiene varias aplicaciones, como lo ven. Dentro de ellas es el hormigón autocompactante, que es el video que les voy a compartir ahora. ¿Se ve? Antes de echarlo a andar, ¿se ve el video? Sí, se ve. Ya. El día de hoy nos encontramos en la obra Office 7 de nuestro cliente Muros y Techos, realizando el vaciado a flujo inverso de nuestro concreto autocompactante. El cliente tuvo esta necesidad en pro de velar por su sistema de gestión y le está apostando a la innovación para crear el concreto autocompactante su prioridad en los vaciados. Desde Argos, el concreto se realizó el diseño de mezcla. El tamaño máximo de agregado que se utilizó para el día de hoy fue 3/8 y se utilizaron los aditivos retardantes y plastificantes adecuados para el caso. Como pueden ver, el vaciado para el día de hoy es un muro en L, tiene una longitud total de 21 metros, 3,70 de largo y cubica aproximadamente 21 metros cúbicos. Con este vaciado buscamos reducir los tiempos en obra, el tiempo de vibrado. Pues como pueden ver, no se está utilizando ningún personal para el tema de chapulín ni vibradores externos. Un tema bastante importante cuando tenemos un concreto autocompactante en obra es el método de aceptación. El día de hoy el mixer llegó ahora, siendo las 8 de la mañana, y procedimos por los ensayos de aceptación. Uno de ellos, por el ensayo de flujo libre, el concreto nos arrojó un resultado de 63 centímetros. Y en el ensayo de viscosidad relativa, el resultado fueron de 5 segundos. Una vez revisado estos ensayos, el director de la obra autorizó iniciar el vaciado por flujo inverso en la obra Office 7. Aquí, como parte pues, de la política de innovación y la cultura que estamos buscando de utilizar nuevas tecnologías, estamos realizando un vaciado de muros no estructurales en el piso 17, más o menos a 60 metros del nivel de la vía. El vaciado lo estamos realizando con el acompañamiento de Argos, utilizando un sistema que, como mencionaba, se llama flujo inverso, que consiste en ubicar las toberas en la parte inferior de los vaciados, ya sea un muro, ya sea una columna, y empezar a bombear desde la parte inferior hacia la parte superior. Para eso se requiere concreto autocompactante, un concreto que una vez está dentro de la formaleta comience a fluir, a empujar el concreto que ya ingresó y a llenar todos los espacios de la formaleta. Bueno, aquí en este caso particular estamos haciendo un vaciado que primera vez que se hace en Colombia, porque la experiencia también ha tenido la empresa en la ciudad de Bogotá. Estamos haciendo un vaciado a 60 metros de altura y con muros de gran altura también, que son más o menos 3,70. ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia? Que se requiere muy poca gente para el vaciado, que nos ahorramos el proceso de vibrado, que la limpieza del equipo es fundamental, que se puede hacer a gran altura también, no necesariamente a edificaciones bajitas o a nivel de piso. Y vamos entonces en ese proceso de avanzar y de implementar tecnologías que se han utilizado en otros proyectos ya en un edificio institucional como Office 7. Concreto autocompactante tiene muchas ventajas, ya es una nueva tecnología de concreto. Hay una reducción importante de los costos de mano de obra, del personal que está utilizando para hacer vaciados, vibrado, organización del equipo, y poder utilizarlo en otras actividades, mientras que el bombeo y el vaciado se hace con poca gente. Adicionalmente tiene aplicaciones para muros que tienen una gran complejidad, que tienen mucho acero de refuerzo. Por ejemplo, en otros proyectos como el Centro Comercial Oviedo, trabajamos mucho con el concreto autocompactante en repotenciación. Hacíamos repotenciación de columnas, repotenciación de vigas,
muros estructurales con una gran densidad de acero, una gran cantidad, entonces necesitamos un concreto que fluya, que tenga muy pocos requerimientos en cuanto a la compactación y ahí pues la necesidad de utilizar concreto autocompactante. No, el vaciado, primera vez que lo hacemos aquí con todos los visitantes, todos aprendiendo mucho de este proceso, realmente el resultado fue muy satisfactorio como proceso de aprendizaje, como proceso de implementar nuevas tecnologías en la empresa y adicionalmente se logró vaciar unos muros no estructurales de gran longitud, 21 metros de largo, vaciado en L, 3,70 metros, vaciado entre losas sin necesidad de tener que hacer perforaciones, hacer ventanas, volver nada a la formaleta con el concreto. Entonces, en realidad, pues el resultado fue muy satisfactorio. La participación de Argos se hizo desde antes de empezar a tapar y a formaletear este proceso. ¿Cómo arrancamos? Arrancamos primero con lo que habíamos aprendido en Bogotá, pero invitamos a Argos aquí en la ciudad de Medellín ya para que vinieran al sitio, miraran la logística, la ubicación del muro, las condiciones que tenía que tener el concreto y empezar a bombear. Entonces se hizo desde días antes, una semana antes de comenzar el vaciado, hasta el acompañamiento del día de hoy. El día de hoy estuvieron verificando asentamientos, la calidad del concreto, el cumplimiento, la programación y ya las condiciones de vaciado aquí en la parte superior. Es importante mencionar que el concreto autocompactante, bombeado de manera inversa como lo estamos haciendo el día de hoy, el primer concreto que entra en la formaleta es el que tiene que subir hasta la parte superior y por tanto tiene que tener un tiempo de manejabilidad y trabajabilidad suficiente para que no vayamos a tener problemas con el vaciado. Ha sido muy gratificante incursionar y vamos muy pues de la mano también con Argos que nos ha brindado el apoyo y con SICA en el tema de los aditivos. Como lo mencioné hace un rato, al punto de tener 4 ensayos ya exitosos en apartamentos. Era un muro con una geometría muy diferente a la que veníamos acostumbrados a utilizar y estaba entre muro y losa, que es un poquito más complicado. Como conclusión, pues el ensayo fue exitoso, debimos de pronto utilizar una 4ª tobera ubicada después de la viga, porque la viga se convirtió pues en un obstáculo para que el concreto fluyera en la viga superior, que de pronto se alcanza a ver al fondo, pero fue un ensayo exitoso. Esta tecnología pues tiene ventajas no solo económicas, sino también desde el punto de vista de la calidad. Al fluir el concreto de abajo hacia arriba, permite pues que escape el aire, no necesitamos uso de vibradores. La parte de aseo de la formaleta también nos ayuda mucho. Bogotá ya estamos haciendo con el sistema industrializado los apartamentos que se vacian muros y losas al mismo tiempo. Ya lo implementamos, nos ha ido muy bien, vemos todas las ventajas, como les digo, desde el punto de vista de calidad de los concretos y en la parte económica también nos beneficiamos. Bien, chiquillos, veíamos ahí este video que tiene que ver con el hormigón autocompactante que les contaba al principio, ¿cierto? No sé si tienen algún comentario o algo que podamos también asociarlo al uso de los aditivos que estamos viendo en este capítulo. Los escucho. Profe, Cuénteme. que igual como que me parece súper extraño que se hormigone de abajo hacia arriba. ¿Eso es solamente con esos hormigones? Sí. Y igual cuando yo vi en el verano cómo se hormigonaba, igual un problema súper recurrente era que habían como derrames de repente de los moldajes. Entonces, al hormigonar desde abajo debe ser mucho más probable que hayan derrames por esa parte donde se va echando el hormigón, ¿no? Sí, sí y no.
Una de las desventajas que podría tener el utilizar este hormigón autocompactante es que requiere un moldaje mucho más robusto que para un hormigón tradicional, precisamente porque es más fluido. Y al ser más fluido tengo más posibilidades de escape, de escape de mezcla. Si ustedes ven ahí, veían en el video, se notaba que era un moldaje donde había muchos puntales, había mucho soporte estructural del moldaje, porque estamos hablando de un fluido, un hormigón muy fluido, que además, al colocarse de abajo hacia arriba, se genera una presión importante en el moldaje. ¿Ya? El hormigón tradicional nosotros vamos colocándolo siempre de arriba hacia abajo, ¿cierto? Lo dejamos caer, y a medida que vamos avanzando con la velocidad de colocación, los moldajes, o sea, el hormigón se va de alguna manera tomando un poco de resistencia y va liberando la presión del moldaje. Entonces, nosotros hacemos o compatibilizamos la velocidad de vaciado con los tiempos de fraguado del hormigón para que el moldaje no se vea tan afectado. En cambio, en este sistema que es inverso, el rellenado desde abajo hacia arriba de los muros, necesitamos que el moldaje sea lo suficientemente robusto para que soporte la presión que genera el hormigón. ¿Ya? Esto es como tener agua, pero en vez de 1000 kilos por metro cúbico que tiene de peso o de densidad el agua, tenemos un fluido que es muy parecido al agua, pero que tiene 2500 kilos por metro cúbico de densidad. ¿Ya? Esa es en el caso del hormigón autocompactante es una de las desventajas. Entonces, lo que tengo que hacer cuando utilizo estos hormigones, o cuando quiero utilizar estos hormigones, es efectivamente evaluar el aporte en términos económicos que tiene utilizar esta tecnología. ¿Ya? Ahí ustedes veían que ellos ahorraban en mano de obra, por ejemplo, en temas de vibrado. El vibrado también produce mucho ruido, entonces en algunas oportunidades también eso tiene alguna incidencia del entorno, el vibrar tanto hormigón. Y hay que considerar también que es un hormigón que vale más o menos un 50% más que un hormigón tradicional, específicamente porque utiliza altas dosis de cemento para que sea más cohesivo, y utiliza este aditivo o sea, este es el tipo de aditivo, pero en todas las marcas ustedes van a encontrar aditivos similares, y se denominan hiperplastificantes y son a base de policarboxilatos. Ya no es un aditivo tradicional de un plastificante regular. Así que es una tecnología nueva. Nosotros en Chile tenemos hormigón autocompactante, pero en general lo colocamos igual que el otro hormigón, de arriba hacia abajo, digamos, dejándolo caer. Tiene mejores alturas de caída. La altura de caída de los hormigones debiera ir en torno a los 2 metros. En el caso del autocompactante se puede dejar caer de hasta 6 metros. Entonces hay que, en el fondo, sacar la cuenta, no solo en términos de costo directo, sino en costos que involucra esta faena, como el moldaje, que va a tener que ser con más soporte, más robusto, ¿cierto? Más pesado, el costo directo del hormigón, y los ahorros que tengo por mano de obra y por avance, porque si ahí se fijaron, se hormigonan en una descarga, en una jornada, se hormigonan muchos elementos, ¿ya? Nosotros hoy día tenemos ahí a lo mejor ustedes lo pueden googlear, un método de la empresa Moldajes Peri, que ellos le llaman uno al moldaje, ¿ya? Que se utiliza principalmente en viviendas, por ejemplo, de extensión, que son todas iguales, y se coloca este moldaje que viene hecho en una sola pieza, se hormigona con este hormigón autocompactante, y en el fondo yo saco el moldaje después y tengo la casa lista, no lo estoy hormigonando por elementos, ¿ya? Así que este hormigón se presta para todas esas innovaciones, pero que tienen que ver principalmente con productividad, ¿ya? No sé si ahí le contesto un poquitito la pregunta. Ya no me acuerdo quién me preguntó. Sí, profe. Camilo, ya. Chiquillos, algunas consideraciones importantes, si se fijaron, o a lo mejor no repararon en eso. Los áridos que se usan en estos hormigones son áridos harto más
de tamaño máximo menor. ¿Ya? En Chile nosotros usamos el autocompactante con gravilla de 13 milímetros, que es una gravilla, o podríamos llamarla una arena gruesa, ¿ya? Es una arena, una gravilla muy fina que se utiliza con el árido combinado, se utiliza con arena, pero el tamaño máximo es de 13 milímetros. También se puede hacer con 20 milímetros, pero nosotros en Chile lo usamos con el de 13. ¿Ya? Estos hormigones también llevan aditivos hiperplastificantes y retardadores, ¿sí? Hay que tener harto ojo con el moldaje. ¿Y ustedes veían ahí el ensayo de cono? ¿Se fijaron? ¿Lo alcanzaron a darse cuenta? ¿Lo vieron que era distinto al cono tradicional nuestro? Porque aquí lo que se hace es rellenar el molde del cono, levantar el cono y medir la torta que queda extendida en una placa, ¿ya? Y los hormigones autocompactantes van a tener de diámetro en esa torta cercano a los 65, 70 centímetros de diámetro. Esa es la forma de medirlo. Y la norma que regula ese ensayo es la 3113, que es la consistencia o docilidad vía el escurrimiento. Además de eso también hay un factor que se llama coeficiente visual, porque cuando queda la torta del hormigón esta para medir el diámetro, si que queda agua alrededor de esta torta, o sea, una franja de agua, quiere decir que el hormigón no está homogéneamente mezclado, ¿ya? Y también ahí para los más curiosos les puedo sugerir que vean el documental de la construcción de las Torres Petronas. ¿Ubican las Torres Petronas o no, chiquillos? Son muy, muy jóvenes ustedes. ¿Alguien conoce las Torres Petronas? Sí, ¿Sí? Ya. Que están en Malasia, ¿no es cierto? Salen en una sí. película, pero ya no voy a mostrar porque se me va a caer el carnet si les digo, pero esas torres, que son dos torres gemelas, ¿cierto? Que están unidas por un puente, que se construyeron para la celebración del año 2000, se realizaron cuando recién estaba partiendo este hormigón, ¿ya? Y ahí aparecen, bueno, aparte de los métodos constructivos que son súper interesantes, aparecen algunos temas relacionados al hormigón que usaron ellos y cómo lo subsanaron, porque estos aditivos, si se me pasa la mano en el aditivo, me genera un hormigón muy viscoso, ¿ya? Que es como chicloso, es una cuestión pegajosa, muy, muy difícil de trabajar. Aun cuando yo le tomo la medida de escurrimiento, me va a dar una torta de 70 centímetros, pero al tratar de manipular el hormigón, se transforma en un hormigón muy chicloso. Entonces la dosificación es clave para poder hacer un buen hormigón, ¿ya? Y ese es uno de los usos de este aditivo. El otro uso que tiene este aditivo es ajustar cono en obra, ¿ya? Eso lo vamos a ver también un poquitito más adelante, porque tiene que ver esto con la norma chilena del 2016, autoriza, aquí yo les he comentado, les he dicho varias veces que no hay que agregar más agua al hormigón porque baja la resistencia, ¿verdad? Eso se los he dicho, ¿cierto? O al menos ustedes ya lo saben. Si yo le agrego agua al hormigón, voy a tener un aumento en la razón agua-cemento y por tanto voy a tener baja en la resistencia. Entonces, lo que hace la norma chilena es regular el ajuste de cono en obra cuando el cono no llegó a obra, el cono que yo compré. Como constructor yo compré un cono 10, por ejemplo, y no me llegó 10, me llegó 8. Y para mi método de colocación yo necesito que sea 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? La norma me habilita con ciertas restricciones, con cierta regulación, que yo ajuste el cono. Y la norma me dice que lo puedo ajustar vía agua o vía aditivo, con ciertas restricciones. Esto no es subirle el cono a diestra y siniestra al hormigón, sino que bajo ciertas restricciones. Y en ese escenario, las empresas que usan ajuste de cono con aditivo ocupan este tipo de aditivos. ¿Sí? ¿Consultas, chiquillos, de esto? Ahí les dejé para el fin de semana el tema de las Torres Petronas, el documental,
para que vean una aplicación un poco más práctica, ¿cierto?, de estos hormigones autocompactantes, además del video cortito que les compartí yo. El capítulo dura como 1 hora, entonces imposible verlo acá en clase, ¿ya? ¿Dudas, consultas para que sigamos con los otros aditivos? ¿No? Ya. Profe, Dígame. es que yo había como visto sobre el bioconcreto, no sé si se toma como aditivo. ¿El bioconcreto es este que se repara solo? ¿O el que se Sí, le con pone en bacterias bacteria? que se Con bacteria. alimentan de lactato de calcio. Claro. A ver, no es con estos aditivos, son otros aditivos, claro, que van con aditivos que en el fondo lo que hacen es generar o ir tapando las fisuras en el hormigón. ¿Ya? Y hay algunas aplicaciones que le colocan este aditivo o estas bacterias se las incorporan al cemento, y otras aplicaciones que se incorporan en el hormigón. Pero no es la misma, no estamos hablando de lo mismo, Ya, ¿ya? gracias. Es otra aplicación. Ya, vamos a ver, esto no sé por qué lo puse, lo voy a borrar y después si lo necesito. Ah, ya, sí, ya me acordé, ya. Incorporadores de aire, esto no lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos quedado en los plastificantes, ¿sí? Sí, profe, esto no alcanzamos a verlo. Ya. Los incorporadores de aire, chiquillos, tienen su principal aplicación, la principal es en entregar mayor durabilidad a hormigones que están expuestos a ciclo hielo-deshielo. Esa es la principal aplicación del incorporador de aire. Como un efecto secundario, consiguen lo que es la impermeabilización, porque las burbujitas de aire bloquean los capilares que quedan en el hormigón y por lo tanto no ingresa agua al hormigón, pero es un efecto secundario, nosotros no colocamos aire para este efecto, ¿ya? Y otro efecto beneficioso es que mejora importantemente la condición de bombeo de los hormigones, ¿ya? Entonces, lo podríamos utilizar también en esos casos para bombear hormigones, y vamos a ver cuáles son las condiciones más adelante para poder bombear los hormigones. Ahora, el incorporador de aire, como les decía, se utiliza principalmente para subsanar el efecto que tiene el ciclo hielo-deshielo en el hormigón, ¿ya? Hay varios estudios que indican que más o menos una cantidad de 5 ciclos anuales, 5 ciclos anuales de hielo-deshielo pueden dañar aproximadamente en un 25 a 30% la resistencia del hormigón, ¿ya? Ahora, hablamos de 5 ciclos anuales en una vida útil promedio de 50 años, ¿ya? Así que este problema es a largo plazo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes tienen que suponer o tienen que partir de la base de que el hormigón siempre tiene agua, aun cuando en el tiempo se vaya evaporando, pero después llueve y vuelve a ingresar agua en el hormigón, humedad. Si el agua que contiene el hormigón se congela, o sea, yo tengo un hormigón que está a 10 grados y resulta que llega el invierno o llega una hora del día en que baja de 0 grados, si 0 es la temperatura de congelamiento del agua, baja de 0 grados, se forma hielo, y después sube de 0 grados y se descongela el agua. Todos saben lo que le pasa al agua cuando se congela, ¿no es cierto? Aumenta su volumen. Aumenta su volumen, exacto. Entonces, como aumenta su volumen el agua, lo que hace es expandirse esta agua en forma de hielo, después se descongela y se contrae, después se vuelve a expandir, se vuelve a contraer, y eso genera fisuras en el hormigón interiormente, digamos, y deteriora y daña el hormigón en términos de durabilidad, ¿ya? Entonces la norma chilena, que lo vamos a ver también más adelante, contempla este problema en términos de durabilidad, y el aire se incorpora para generar estas burbujitas que permitan absorber estos cambios de volumen del agua
por estos ciclos hielos-deshielo. Aquí el problema no es, por ejemplo, si ustedes tienen un frigorífico de hormigón, no es problema porque no está expuesto al ciclo de que se congela y se descongela, se congela y se descongela, ¿ya? Ahí podríamos tener, no sé, cuando se descongela esta cámara, podríamos tener una mantención anual, por ejemplo, o 2 mantenciones anuales, y vamos a tener 2 ciclos al año. Ya yo les hablaba de más o menos 5 ciclos al año con una vida útil de 50 años, entonces ahí vamos a tener más o menos la cantidad de ciclos que podrían deteriorar al hormigón, ¿ya? Entonces, este aditivo sí hay que considerar que es muy sensible, por ejemplo, a cuánto yo le doy de revoltura al hormigón, si el camión está esperando mucho rato afuera de la obra y yo sigo revolviendo, va a disminuir la cantidad de aire que yo le incorporo, ¿ya? Y depende del cemento, depende de varios elementos que tienen que ver con, la incorporación de este aditivo, ¿ya? Recordar que la 170 establece estas definiciones que tenemos acá, que son el aire atrapado, el aire incorporado y el aire total. El aire incorporado es el aire que va a través del aditivo, ¿ya? Y el aire atrapado es el aire natural que tiene el hormigón. Es decir, y aquí lo vimos en la primera clase para hacer memoria, ¿no es cierto? El aire atrapado depende del tamaño máximo del árido, es decir, con hormigones con tamaño máximo mayor, yo voy a tener menos aire atrapado, cercano, con 40 milímetros, cercano a 1% de aire, como lo tenemos aquí, para 20 milímetros cercano a 2% de aire, y para 10 milímetros un 3% de aire atrapado. Y el aire incorporado se suma para dar el aire total. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque más adelante, cuando veamos los aspectos de durabilidad, lo que la norma nos indica son valores de aire total, no de aire atrapado ni de aire incorporado, sino que de la suma de ambos, ¿ya? El gran problema del aire es la resistencia. Mientras más aire tiene el hormigón, menos resistencia tiene. Y por lo tanto, yo hago siempre la recomendación de que no coloquemos estos aditivos en obra, sino que le avisemos al premezclador cuando trabajamos con hormigón premezclado de que este hormigón le vamos a colocar aire, de modo que la dosificación responda a esa pérdida de resistencia, ¿ya? Por cada 1% en la densidad del hormigón, vamos a estar perdiendo entre 5 a 7% de resistencia del mismo hormigón. ¿Cómo funciona? Lo que hace este aditivo es, vía estos filamentos de naturaleza hidrófuga, se pegan al cemento y generan estas burbujas de aire. Si nosotros pudiéramos ver en el microscopio un hormigón con aire, vamos a ver muchas burbujitas del mismo tamaño, ¿ya? Cuando el hormigón queda mal compactado, también quedan burbujas de aire en el hormigón, pero son burbujas irregulares. Las burbujas del aditivo son burbujas regulares, del mismo tamaño, ¿ya? Tienen este efecto de bloquear los capilares y por lo tanto evitan el ingreso de agua. Y lo que hace es absorber el cambio de volumen que tiene el aditivo. Aquí les voy a comparar, bueno, ahí chiquillos tienen un video si quieren para que lo puedan ir viendo también como complemento a la clase. Aquí ustedes pueden ver fotos de lo que es el ciclo hielo-deshielo, cómo se daña el hormigón que está expuesto a ciclos hielos-deshielo. Se fijan que son un montón de fisuras que finalmente van abriendo o van desintegrando el hormigón, dado estos cambios de volumen, ¿ya? En este gráfico pueden ustedes relacionar lo que es el contenido de aire con los ciclos hielos-deshielo, que reducen en un 50% el módulo de elasticidad, y la resistencia mecánica acá en el eje en rojo. A medida que aumenta el aire, baja la resistencia mecánica, y a medida que aumenta el aire, sube la resistencia a los ciclos hielo-deshielo que pudiéramos soportar para tener una reducción controlada de la resistencia. Por lo tanto, aquí la clave está en encontrar los valores de incorporación de aire que de alguna manera compensen estos efectos, ¿ya? Y eso es lo que la norma indica en función de los porcentajes de aire total
que debemos considerar para el efecto de durabilidad. El impermeabilizante, el más conocido, y ustedes quizás lo puedan ver vía especificación técnica, como el hidrófugo Zika 1. ¿Ya? También hay, Cabe tiene su Cabe Fugo, etc. Este Cabe Fugo yo lo he visto incluso en el retail, que lo venden como un aditivo impermeabilizante. ¿Qué es lo que hace el aditivo impermeabilizante? Principalmente hace una obturación de poros, ¿ya? Con unas bolitas que en contacto, unas esferas que en contacto con agua se transforman en un gel que evita el paso del agua, ¿ya? Entonces llena este aditivo las discontinuidades de hormigón y bloquea el paso del agua. ¿Dónde es más importante o dónde nosotros vamos a tener esta figura? En hormigones que puedan tener, por ejemplo, usos de fundaciones o de que van a estar en contacto con agua, pero no agua a presión. Y por eso que acá les he incorporado que hay aditivos impermeabilizantes del tipo hidrófugo y hay otros impermeabilizantes que se llaman impermeabilizantes por cristalización, donde ahí, tal como su nombre lo indica, se generan cristales que bloquean el paso del agua. ¿Cuál es la diferencia principal en términos de uso? El hidrófugo se utiliza en elementos que van a estar expuestos a humedad y el impermeabilizante por cristalización son elementos que van a estar expuestos a humedad, pero a agua con presión, ¿ya? ¿Dónde se usa principalmente este aditivo? Principalmente se usa en túneles, en subterráneos, en estacionamientos subterráneos, en minería también se utiliza bastante, entonces también esto aporta a la durabilidad del hormigón. Ahí les coloqué unos nombres comerciales si es que quieren, digamos, ver más del tema, para que puedan complementar un poquitito con lo que les estoy comentando. Aquí lo que yo tengo también que compartirles es que un hormigón con alta dosis de cemento ya es impermeable y por lo tanto hormigones de alta resistencia no es necesario colocarle este hidrófugo, no es necesario colocarle este aditivo. Si va a estar expuesto a agua con presión, sí es necesario colocarle este, pero no es necesario colocarle esto. ¿Y por qué se los digo? Muchos de ustedes probablemente se van a dedicar a la parte estructural y van a ser los encargados de redactar las especificaciones técnicas. Es una redundancia especificar un hormigón de un grado, por ejemplo, un G40, un G45, con un hidrófugo, porque ya las dosis de cemento de esos hormigones ya le entregan al hormigón la impermeabilidad requerida y tal como lo podemos ver acá en estos gráficos que es de un estudio que hizo el ICH, donde compara el comportamiento en términos de penetración de agua con la resistencia del hormigón entre un hormigón sin ningún aditivo, uno con impermeabilizante y uno con plastificante. Aquí estamos hablando de hormigones de alto grado, si se fijan, tenemos cercano a estos son hormigones antiguos, así que son H más o menos, a un H35, un poquitito más, ¿cierto? Este H35, que equivale a un G30 en la normativa actual, son hormigones que tienen una dosis de cemento importante, y por lo tanto, si yo le coloco impermeabilizante, si bien disminuye la penetración de agua, aquí lo pueden ver ustedes, disminuye, ¿ya? Y aumenta la resistencia por efecto, principalmente como son aditivos líquidos, yo muchas veces puedo incorporarle menos agua y se modifica la razón agua-cemento. El uso de un plastificante ayuda mucho más incluso porque efectivamente puedo tener un hormigón que queda mejor compactado, un hormigón que tiene una dosis de cemento que finalmente llena los espacios dentro del hormigón, y un hormigón que se cristaliza mucho mejor, dado lo que veíamos en las láminas anteriores de cómo se va hidratando la partícula de cemento cuando uso estos plastificantes. Por lo tanto, ¿dónde sí deberíamos nosotros especificar estos aditivos hidrófugos? En hormigones de bajo grado, un G15, un G10, un G5, hasta un G17 probablemente, que tienen dosis de cemento muy al límite, y
que no tienen esta característica o gran característica de impermeabilidad, ¿ya? Déjenme ver qué más tenemos por aquí. Este es el ensayo de penetración de agua para que ustedes lo puedan ver. Se someten las probetas a ingreso de agua a presión, la norma es la 2252, son presión de 5 baras durante 72 horas, después se ensaya a hundimiento esta probeta cilíndrica, queda abierta, se abre en 2 partes, y lo que se mide son los milímetros de penetración, tal como aquí aparece en la foto, ¿cierto?, que penetró esta agua a presión dentro del hormigón. Ese valor se mide en milímetros y lo que obtengo entonces es la penetración de agua del hormigón, ¿ya? Otros aditivos, chiquillos, espérenme, voy a dejar de compartir y voy a volver a ingresar porque no sé por qué estoy con la cuenta de la Universidad de Chile, pero no me respeta más de 40 minutos, así que voy a salir y vuelvo a entrar. No se muevan de ahí. Si yo hago eso, ustedes entiendo que vuelven a entrar de inmediato.